Si alguna vez la naturaleza tuvo un día de inspiración extraña, seguramente fue cuando decidió crear a los seres humanos, casi sin un solo pelo decente, acumulando grasa como si nos estuviéramos preparando para un invierno eterno, y caminando erguidos en dos piernas como si fuera la idea más lógica del mundo. Cuando uno nos compara con nuestros parientes primates, ellos parecen modelos bien diseñados, y nosotros una versión experimental que alguien ajustó de más. Y justo entre esas rarezas apareció una explicación tan curiosa como fascinante: la posibilidad de que nuestros ancestros hubieran llevado una vida entre tierra y agua, pasando tanto tiempo en ríos o en la costa que su cuerpo terminó moldeado por ese ambiente. A esa idea se le conoce como la hipótesis del simio semiacuático. Su nombre suena a teoría encontrada después de una noche de desvelo navegando por Internet, pero ha mantenido ocupados a científicos, escritores y mentes curiosas durante décadas. Según esta propuesta, rasgos que parecen no tener mucho sentido, como nuestra capacidad para controlar la respiración, la postura erguida, la grasa bajo la piel o la suavidad de nuestra superficie corporal, podrían ser huellas de un pasado cercano al agua. Y para comprender por qué una idea tan peculiar sigue dando vueltas después de tantos años, toca retroceder hasta uno de los desvíos más polémicos en la historia evolutiva de nuestra especie. A principios de 1942, el patólogo alemán Max Westenhofer lanzó una idea que, aunque hoy parece extraña, marcó el inicio de una larga discusión evolutiva. Él planteó que ciertos rasgos humanos, como la falta casi total de vello, la presencia de grasa bajo la piel y hasta la apariencia ligeramente palmeada de los dedos, podían tener su origen en una etapa acuática de nuestra historia. Sus argumentos se apoyaban en conocimientos que luego serían superados, y con el tiempo, él mismo dejó de defenderlos. Sin embargo, su propuesta abrió la puerta a lo que más tarde sería conocido como la hipótesis del simio acuático. De manera independiente, en 1960, el biólogo marino Alister Hardy retomó una línea de pensamiento muy similar. Hardy imaginaba que los primeros antepasados humanos pudieron haber aprovechado la vida costera, recolectando alimento en aguas poco profundas. Para él, algunos rasgos de nuestra anatomía encajaban mejor si se consideraba un periodo adaptado al entorno marino. Eso sí, Hardy nunca habló de sirenas. Su comparación era más sencilla, una fase parecida a la de las nutrias. En su publicación de 1960, Hardy describió su hipótesis con estas palabras: una rama de aquellos primates primitivos pudo haber sido obligada, por la presión competitiva en los bosques, a buscar alimento en las costas y a capturar organismos como erizos y moluscos en aguas bajas. Imaginaba este proceso ocurriendo en regiones cálidas, donde pasar varias horas en el agua no representaba un problema. Hardy argumentaba que diversos rasgos humanos podían interpretarse como huellas de ese estilo de vida. La pérdida del pelaje para disminuir la resistencia al agua, similar a lo que ocurre en delfines o hipopótamos, la acumulación de grasa debajo de la piel para mantener el calor en ambientes fríos, y la postura bípeda como una adaptación a desplazarse erguido en aguas que llegaban hasta la cintura. Incluso sugería que la capacidad humana para mantener la respiración, algo casi inexistente en otros primates, pudo haber surgido por la necesidad de sumergirse, no por el habla. También mencionaba que la laringe descendida podría interpretarse como parte de ese conjunto de cambios y que el reflejo de apnea en los bebés, la reacción automática de contener la respiración y moverse bajo el agua, recordaba a la conducta de crías de focas u otros mamíferos marinos, aunque este comportamiento no apareciera en otros primates. Algunos defensores de la idea agregaron más observaciones: la orientación descendente de nuestras fosas nasales, la visibilidad del blanco de los ojos, algo poco común en otros primates, e incluso la sugerencia de que seguir la mirada de otros individuos pudo haber servido para localizar presas en aguas turbias. Hasta el uso temprano de piedras para abrir mariscos fue interpretado como una posible señal de actividades costeras. Aunque estas interpretaciones no representan consenso científico y hoy se consideran especulativas, forman parte del conjunto de argumentos que mantuvieron viva la hipótesis del simio semiacuático durante décadas. En esta parte de la historia de nuestras ideas evolutivas,
vale la pena detenernos un momento para entender de dónde salió este conjunto de planteamientos que hoy se conoce como la hipótesis del simio acuático o también la hipótesis costera. Antes que nada, es fundamental marcar una diferencia que suele confundirse. Estas propuestas son hipótesis, no teorías. En ciencia, una hipótesis es una idea preliminar que necesita muchas pruebas antes de sostenerse. Una teoría, en cambio, es una explicación sólida, respaldada por abundante evidencia y aceptada por la comunidad científica. Dicho eso, a diferencia de su pariente más extravagante, la hipótesis de la depredación neandertal, el enfoque acuático tuvo suficiente material como para ser discutido seriamente por algunos especialistas. Durante años, estas propuestas apenas recibían atención hasta que el zoólogo Desmond Morris las puso bajo los reflectores. Más tarde, la escritora Elaine Morgan les daría impulso con una serie de libros que inició con The Descent of Woman. En ellos, Morgan cuestionaba la narrativa tradicional centrada en la sabana, un discurso construido mayormente por hombres, y planteaba que varias de nuestras peculiaridades anatómicas, como la falta de vello, el control de la respiración, la distribución grasa e incluso la marcha erguida, apuntaban más hacia la costa que hacia la tierra seca. En 2011, Morgan resumió su postura señalando que los procesos de selección asociados con vadear, nadar, bucear y obtener alimento en entornos acuáticos pudieron influir significativamente en la evolución de nuestra línea, diferenciándola de la que condujo al género Pan. A nivel personal, muchas personas, incluyéndome, se toparon por primera vez con esta hipótesis gracias a la serie Mermaids, The Body Found, emitida también en 2011. El programa narraba la supuesta investigación de un equipo científico que intentaba descifrar grabaciones submarinas misteriosas y el origen de un cuerpo no identificado. Además de crear una atmósfera de suspenso, la serie presentaba la hipótesis del simio acuático como si ofreciera evidencia para la existencia de sirenas. En pantalla, estos homínidos aparecían como criaturas casi fantásticas que habrían pasado millones de años recolectando alimento en las orillas y adaptándose de manera progresiva al agua hasta convertirse, en el relato, en auténticas sirenas. Para un público joven, era fácil quedar atrapado por aquella narrativa. Sin embargo, la producción era ficción absoluta. Los supuestos científicos eran actores contratados y jamás apareció un cuerpo de sirena. Un ejemplo temprano de contenido diseñado para generar impacto más que precisión. Es importante aclarar que esta dramatización no debería deslegitimar el análisis académico de la hipótesis. La propuesta original nunca afirmó la existencia de sirenas. De hecho, sería más apropiado llamarla hipótesis del simio semiacuático. La idea central sostiene que, en algún momento de nuestra evolución, una población de homínidos habría adoptado un estilo de vida similar al de hipopótamos u nutrias para después volver a desarrollarse en entornos terrestres. Esta visión resulta posible en términos generales y toma referencias de la anatomía, la fisiología, el comportamiento y hasta la biología del desarrollo. En apariencia, es un planteamiento ordenado, atractivo y fácil de visualizar. Pero ahora toca analizarlo con una mirada crítica para separar lo verificable de lo imaginado. El primer punto discutido suele ser el origen del bipedalismo. Según la hipótesis, la marcha erguida habría surgido al desplazarse en aguas poco profundas. La evidencia fósil, sin embargo, propone una cronología distinta. El bipedalismo tiene raíces que podrían remontarse a más de 7 millones de años. Sahelanthropus techadensis es uno de los primeros candidatos, ya que la posición de su foramen magnum sugiere una postura vertical. 1 millón de años después, Orrorin-tugenensis presenta un fémur con rasgos propios de una locomoción bípeda. Más adelante, hace alrededor de 4 millones de años, aparecen Ardipithecus y Australopithecus, mostrando un bipedalismo más completo, aunque con una marcha que a nuestros ojos actuales habría parecido rígida o torpe. Y las huellas de la Etoli, de hace 3.6 millones de años, confirman que nuestros ancestros caminaban sobre tierra firme en ese periodo. Restos fósiles de especies como Australopithecus afarensis, Homo habilis y Homo erectus se encuentran en sedimentos terrestres, no marinos. Los paisajes donde vivían incluyen bosques abiertos, praderas y, por supuesto, fuentes de agua como lagos y ríos.
algo normal para cualquier animal que necesita hidratarse. Aún así, ni sus esqueletos ni los nuestros muestran adaptaciones propias de especialistas acuáticos. A veces se argumenta que nuestras piernas largas y cintura estrecha serían beneficiosas para nadar, pero en realidad corresponden a adaptaciones térmicas. Los cuerpos altos y delgados favorecen la disipación del calor, lo cual es típico en poblaciones que viven en climas cálidos, especialmente en regiones africanas. En contraste, las poblaciones adaptadas al frío desarrollan extremidades más cortas y cuerpos más compactos. Tampoco existen características óseas asociadas con una vida acuática. No presentamos fémures aplanados para impulsarse en el agua, ni esqueletos densos que contrarresten la flotabilidad, como sí ocurre en nutrias o dugongos. Nuestros pies, y los de nuestros ancestros, están diseñados para caminar y correr sobre superficies duras. Las manos tampoco muestran membranas funcionales. Los pocos casos de sindactilia, donde los dedos no se separan bien durante el desarrollo, son variaciones biológicas, no adaptaciones evolutivas. Hasta ahora, no hay evidencia de que nuestra locomoción erguida o la forma de nuestras extremidades estén conectadas con un pasado acuático. Antes de avanzar hacia otros rasgos humanos, vale la pena detenernos en uno de los elementos que más suele llamar la atención cuando se discute nuestra evolución: la sorprendente falta de pelo que caracteriza a nuestra especie. Este aspecto, tan evidente y tan cotidiano, ha sido reinterpretado de distintas maneras a lo largo del tiempo, especialmente por quienes apoyan la hipótesis del simio semiacuático. Para comenzar, conviene recordar que los seres humanos no tienen menos folículos pilosos que otros primates. La diferencia radica en que nuestro vello es sumamente fino, casi imperceptible a simple vista, y solo forma una cobertura realmente densa en la cabeza. Ese contraste ha llevado a algunos defensores de la hipótesis costera a comparar nuestra apariencia con la de hipopótamos, delfines o ballenas, sugiriendo que la pérdida de pelo habría reducido la resistencia al agua. Pero esta idea se diluye al observar a numerosos mamíferos sin pelaje abundante que viven exclusivamente en tierra, como elefantes, rinocerontes o cerdos. En estos casos, la ausencia de pelo está vinculada más bien al tamaño corporal en climas cálidos, donde eliminar el calor de forma eficiente es crucial para la supervivencia. En el caso humano, la interpretación más aceptada entre especialistas señala que la reducción de pelo fue una respuesta directa a la necesidad de disipar calor en ambientes abiertos y calurosos. También se piensa que la piel más expuesta dificultaba la proliferación de parásitos externos, porque había menos lugares donde ocultarse. Esta transformación pudo haber comenzado en especies tan antiguas como Australopithecus, aunque el cambio más radical hacia nuestra apariencia actual se habría producido aproximadamente hace 2 millones de años. Esta conclusión no se basa en fósiles. La piel rara vez se preserva, sino en evidencia genética. Una pista decisiva proviene del gen MQ1R, responsable de regular la pigmentación cutánea. Entre 1.800.000 y 1.200.000 años atrás, la variante de piel oscura de este gen experimentó una fuerte selección natural. En mamíferos cubiertos de pelo, este manto protege la piel de los rayos ultravioletas. Pero cuando nuestros antepasados perdieron la mayor parte del pelaje, necesitaron una defensa alternativa contra el sol: la melanina. La piel oscura surgió como una especie de escudo natural frente a la radiación solar intensa. De forma paralela, apareció otra adaptación clave: la capacidad de sudar de manera abundante. El cuerpo humano cuenta con cerca de 3 veces más glándulas sudoríparas que los chimpancés, y la ausencia de pelo grueso permite que el sudor se evapore con mucha más facilidad, generando un enfriamiento constante. Este sistema de refrigeración biológica otorgó una ventaja impresionante. Mientras depredadores como los leones debían descansar bajo la sombra durante las horas más calurosas, nuestros ancestros podían mantenerse activos, desplazarse grandes distancias e incluso participar en formas primitivas de caza por persistencia, en las que la presa terminaba exhausta por el calor antes que por la persecución directa. Aun si esa técnica no fue habitual, simplemente ser capaz de moverse en los momentos más cálidos del día ya representaba una ventaja adaptativa considerable. Este conjunto de transformaciones coincide con la aparición de Homo erectus hace alrededor de 1.800.000 años. Estos homínidos altos, de piernas largas y cuerpos delgados,
Estaban moldeados para la resistencia en entornos secos y calurosos. Con ellos, nuestra línea evolutiva se consolidó como completamente terrestre y altamente eficiente en la regulación de la temperatura. Otro punto que vale la pena subrayar es que numerosos animales acuáticos conservan pelaje abundante. Focas, nutrias y castores son ejemplos claros de mamíferos que pasan gran parte del tiempo en el agua y aún así mantienen un manto denso que les sirve de protección térmica. Esto contradice la idea de que la falta de pelo sea un signo inequívoco de un pasado acuático. Por el contrario, la explicación térmica encaja mejor no solo con los datos anatómicos, sino también con la distribución geográfica y ecológica de nuestros ancestros. Cuando se observan en conjunto las evidencias fósiles, genéticas y fisiológicas, resulta evidente que la pérdida de pelo se produjo en un contexto plenamente terrestre durante los últimos 2 millones de años. Para cuando Homo erectus ya dominaba los paisajes africanos, la especie había adoptado una biología diseñada para enfrentar el calor, recorrer largas distancias y sobrevivir en espacios abiertos. Por ello, la ausencia de pelaje en nuestra especie no parece tener relación con un episodio acuático, sino más bien con la necesidad urgente de mantenerse fresco bajo el sol implacable de los antiguos ecosistemas africanos. Antes de adentrarnos en otros rasgos humanos, conviene revisar uno de los argumentos más mencionados por quienes apoyan la hipótesis del simio semiacuático: la presencia notable de grasa subcutánea en nuestra especie. Esta grasa, ubicada justo debajo de la piel, ha sido interpretada como un indicio de un pasado adaptado al agua, ya que muchos animales acuáticos poseen una capa gruesa que actúa como aislante térmico. Sin embargo, esta relación es más compleja de lo que parece. La grasa subcutánea cumple numerosas funciones esenciales. Ayuda a mantener la temperatura corporal, amortigua golpes, almacena energía y participa en la regulación hormonal. No es un rasgo exclusivo de los mamíferos acuáticos y, de hecho, otros primates también la poseen, aunque en cantidades menores. En animales que viven completamente en el agua, como focas y ballenas, el tejido adiposo forma una capa continua de grasa de cobertura que mejora el aislamiento y la flotabilidad. En contraste, la distribución humana es fragmentada. Se concentra principalmente en el abdomen, muslos, glúteos y brazos. En cuanto a proporciones, los chimpancés silvestres rondan aproximadamente el 9% de grasa corporal, lo que los convierte en animales bastante magros. En humanos actuales, los rangos típicos varían considerablemente. La mayoría de los hombres presenta entre 10 y 25%, mientras que las mujeres suelen mantenerse entre 18 y 35%. Fotografías antiguas de sociedades de cazadores-recolectores muestran cuerpos delgados que, en promedio, se acercaban a ese 10%, muy parecidos a los valores observados en chimpancés. Algunos individuos incluso parecían por debajo de esa cifra. Aún así, la acumulación de grasa no tiene una única explicación. En regiones frías, disponer de reservas lipídicas más amplias fue sin duda ventajoso, mientras que en climas templados o cálidos, tener algo de grasa adicional podía marcar la diferencia durante épocas de escasez. Resulta curioso notar cómo los estándares modernos de belleza masculina privilegian cuerpos muy musculosos con poca grasa, una imagen que probablemente no coincidiría con los ideales prehistóricos. En muchos contextos antiguos, es posible que la complexión más grande y robusta se asociara con prestigio o capacidad de supervivencia. Las llamadas figurillas de Venus, elaboradas durante decenas de miles de años en la Europa del Paleolítico, invitan a reflexionar sobre ello. Estas representaciones femeninas de volúmenes pronunciados podrían reflejar un ideal vinculado a fertilidad, salud y resistencia al frío, más que a estética pura. Tener reservas de grasa era sinónimo de seguridad biológica. Volviendo al punto central, nada en nuestra grasa subcutánea exige necesariamente una explicación acuática. Las poblaciones humanas tradicionales mostraban proporciones semejantes a las de otros primates, y cuando aparecían niveles superiores, solían estar relacionados con el clima o el éxito en la obtención de alimento, no con un origen marino. Para seguir con esta revisión de las características humanas que algunos han interpretado como señales de un pasado acuático, vale la pena enfocarnos ahora en el tema del control respiratorio
y el llamado reflejo de buceo. Estos aspectos suelen mencionarse como pruebas convincentes de que nuestros ancestros habrían pasado largos periodos en el agua, aunque al analizarlos con detenimiento, la situación es más matizada. En el mundo animal, la capacidad de manipular la respiración de forma voluntaria es poco frecuente y, cuando aparece, generalmente está relacionada con actividades como nadar, sumergirse o comunicarse mediante sonidos complejos. En los seres humanos, la coordinación entre cuerdas vocales, lengua y laringe transforma el aire en palabras. Cada frase es, en esencia, una exhalación moldeada con precisión. Esta habilidad pudo haber surgido como un efecto secundario del desarrollo del lenguaje, aunque tampoco se descarta que la práctica de contener la respiración en ciertos contextos haya contribuido de alguna manera a perfeccionarla. Comparados con otros mamíferos terrestres, los humanos pueden permanecer sin respirar bajo el agua durante lapsos sorprendentemente largos. Existen récords excepcionales que superan los 24 minutos, y los buzos entrenados suelen alcanzar entre 2 y 3 minutos. Sin entrenamiento, la mayoría de las personas solo logra entre 30 y 90 segundos, un margen parecido al de muchos animales terrestres. A pesar de la creencia popular de que los primates evitan el agua, especies como los chimpancés y orangutanes son capaces de nadar y hasta de sumergirse si la situación lo requiere, aunque los chimpancés suelen evitarlo debido a su gran masa muscular. Otros primates, sin embargo, se desenvuelven muy bien en medios acuáticos. Los macacos comedores de cangrejo, por ejemplo, pueden vadear, bucear hasta casi 1 metro y permanecer bajo el agua unos 30 segundos. Estos macacos presentan un caso particularmente interesante porque utilizan herramientas de piedra para obtener alimento, rompiendo conchas y crustáceos, y lo hacen en un entorno costero. En apariencia, cumplen exactamente con las condiciones que plantea la hipótesis del simio semiacuático. Buscan comida en el agua, se sumergen, usan herramientas y explotan recursos marinos. Sin embargo, mantienen un pelaje abundante, no poseen una distribución de grasa distinta a la de otros monos y no caminan erguidos. Paradójicamente, la existencia de primates que viven hoy en condiciones casi idénticas a las propuestas por la hipótesis costera puede interpretarse también como una evidencia en su contra. Un ejemplo aún más llamativo proviene de nuestra propia especie. Los nómadas marinos bajau, que habitan en diversas regiones del sudeste asiático, han desarrollado una vida íntimamente ligada al mar. Tradicionalmente, pasan gran parte del día buceando para recolectar recursos y los niños aprenden a nadar antes de caminar. Una investigación de 2018 reveló que su vaso es aproximadamente 50% más grande que el de otras poblaciones humanas. Este órgano funciona como un reservorio de glóbulos rojos cargados de oxígeno, lo que se asemeja a mecanismos presentes en mamíferos marinos. Los bajau poseen una variante particular del gen PDE10A, asociada con el tamaño del vaso, lo que podría explicar su impresionante capacidad para descender más de 70 metros y aguantar la respiración durante más de 10 minutos. Estas adaptaciones parecen haber surgido en un lapso relativamente corto, tal vez en torno a 1000 años, lo que demuestra cuán flexible puede ser nuestra biología. Incluso así, este caso no respalda ni contradice la hipótesis acuática, simplemente ilustra la rapidez con la que una población humana puede ajustarse a un estilo de vida exigente. Otro argumento habitual en la hipótesis es el reflejo de buceo en los bebés. Los recién nacidos menores de 6 meses responden al ser sumergidos con una serie de reacciones automáticas, disminuyen su ritmo cardíaco, contienen la respiración y redirigen el flujo sanguíneo hacia los órganos vitales. Es un fenómeno completamente real, pero no exclusivo de los humanos. Se trata del reflejo de buceo de los mamíferos, presente en todos los miembros de este grupo y con un origen que se remonta a decenas de millones de años. De hecho, su existencia es tan antigua y tan universal entre los mamíferos que no puede utilizarse como evidencia de un pasado acuático reciente en nuestra línea evolutiva. Si acaso, su antigüedad lo ubicaría en tiempos remotos, quizá tan lejanos como el Devónico, mucho antes de que existieran los primates. En conjunto, el control respiratorio humano, las habilidades de buceo desarrolladas con entrenamiento, los ejemplos de primates semiacuáticos actuales y el reflejo de inmersión infantil muestran realidades biológicas interesantes, pero ninguna de ellas
apunta de manera concluyente a una fase acuática reciente en nuestra evolución. Más bien, revelan la plasticidad extraordinaria que caracteriza a los mamíferos en general y a los seres humanos en particular. Para continuar con este recorrido por las características humanas interpretadas como señales de un origen acuático, vale la pena abordar un rasgo peculiar propio del nacimiento humano, el vernix caseoso. Esta capa cerosa y blanquecina cubre la piel del bebé antes del parto y funciona como un protector contra la fricción y la humedad, además de facilitar el paso por el canal de parto. Aunque los grandes simios no presentan este recubrimiento, sí aparece en mamíferos como focas, castores y nutrias. Para un primate terrestre, su presencia resulta inusual, y algunos han sugerido que podría ser un vestigio de un pasado en el que los alumbramientos ocurrieran en entornos húmedos o bien una herramienta útil contra infecciones y daños cutáneos. Otro argumento recurrente dentro de la hipótesis del simio semiacuático es la orientación descendente de nuestras fosas nasales. Esta afirmación pierde fuerza cuando se comparan especies verdaderamente adaptadas al agua. Los cetáceos tienen los orificios nasales dirigidos hacia arriba y los pinnípedos hacia adelante, nunca hacia abajo. Si nuestra especie hubiera pasado por una fase completamente acuática, esperaríamos una anatomía nasal semejante. Ningún mamífero adaptado al buceo presenta fosas que miren hacia abajo, por razones funcionales evidentes. La sal también suele aparecer en esta discusión. Algunos defensores consideran que la pérdida significativa de sodio al sudar o llorar podría reflejar una antigua vida en aguas salinas. En realidad, todos los animales necesitan sal, y muchos viajan grandes distancias para obtenerla. Otros primates complementan su consumo mediante arcillas ricas en minerales, cortezas con alto contenido salino o yendo directamente a zonas de sal gema. Para las sociedades cazadoras-recolectoras, la carne y, en ocasiones, la sangre eran fuentes esenciales de sodio. La necesidad humana de sal encaja bien con actividades de caza y recolección practicadas durante millones de años, sin que sea necesario recurrir a un origen marino. Un punto crucial para evaluar esta hipótesis es conocer la alimentación de los primeros homínidos. Si realmente hubieran dependido de recursos acuáticos durante los últimos millones de años, esa señal debería quedar registrada en los restos fósiles. Mediante análisis isotópicos, es posible identificar las huellas químicas de los alimentos consumidos en el pasado, mientras que el desgaste dental y los depósitos de sarro revelan cómo se procesaba la comida. Los estudios disponibles indican dietas predominantemente terrestres, basadas en raíces, tubérculos y animales de tierra firme. Si bien existen evidencias del consumo esporádico de peces y tortugas hace unos 780.000 años en la región que hoy es Israel, y restos de mariscos datados hace 500.000 años, estos comportamientos corresponden a poblaciones de Homo erectus, un homínido anatómicamente muy parecido a nosotros y completamente terrestre. El paleontólogo Henry Guy ha destacado que, aunque el bipedalismo humano se remonta a unos 5 millones de años, la ingesta significativa de recursos marinos no aparece de forma consistente, sino hasta hace unos 200.000 años. Esto debilita la idea de que los alimentos acuáticos impulsaron la marcha erguida o el crecimiento cerebral. El consumo regular de mariscos se vuelve común con los neandertales alrededor del Mediterráneo y con Homo sapiens en África después de esa fecha, en especies que ya poseían cerebros grandes y eran totalmente terrestres. Existe la posibilidad de que algunos miembros tempranos del género Homo hayan explotado recursos acuáticos desde el Plioceno. Sin embargo, la idea de que esas prácticas desempeñaran un papel decisivo en la evolución del cerebro continúa siendo un tema debatido y no constituye una evidencia sólida a favor de un pasado acuático reciente en nuestra línea evolutiva. Para cerrar este recorrido por los argumentos asociados a la hipótesis del simio semiacuático, conviene abordar un punto que suele mencionarse con frecuencia: la supuesta falta de evidencia en el registro fósil y arqueológico. Es cierto que nuestro entendimiento del pasado está incompleto, pero esos vacíos no señalan un escenario de primates buceando en antiguas costas. Más bien, las evidencias recuperadas muestran una transición gradual hacia distintos ecosistemas, desde sabanas abiertas hasta bosques densos, sin rastro alguno de homininos especializados en vida acuática.
Resulta incluso irónico que esta hipótesis ignore un aspecto fundamental de los paisajes africanos y asiáticos donde evolucionaron nuestros ancestros: la presencia constante de cocodrilos. Durante millones de años, estos reptiles dominaron ríos y lagos, convirtiéndose en depredadores letales para cualquier animal que se aventurara al agua con demasiada frecuencia. Cuesta imaginar a homínidos cruzando cuerpos de agua infestados de cocodrilos como parte de su rutina diaria, y mucho menos desarrollando rasgos clave como la marcha bípeda en escenarios tan peligrosos. Incluso en regiones sin cocodrilos existían tiburones, serpientes marinas u otros riesgos, mientras que en latitudes frías, ninguna población humana moderna puede permanecer sumergida largas temporadas sin protección térmica. En conjunto, la hipótesis no logra ofrecer una explicación sólida para nuestros rasgos peculiares. Hoy existen modelos más robustos que dan cuenta de la reducción del vello, la sudoración abundante, la distribución de grasa o el origen del bipedalismo. Además, el propio registro fósil contradice la idea de una fase acuática en nuestra historia evolutiva. Por esta razón, la propuesta nunca ha logrado aceptación en la antropología convencional. El antropólogo John Langdon calificó esta idea como una hipótesis paraguas, es decir, un intento de explicar múltiples características humanas bajo una sola presión adaptativa. Su principal crítica era que los rasgos involucrados no surgieron al mismo tiempo ni por las mismas causas. Tratar de vincular la locomoción erguida, la distribución de la grasa corporal, el reflejo de buceo, la pérdida de vello y otros aspectos a una sola fuerza selectiva es, según él, metodológicamente inapropiado. John Hawkes coincidió con esa apreciación, recordando que muchos rasgos que la hipótesis considera únicos, como la sudoración o la forma en que distribuimos la grasa, también aparecen en otros primates y suelen explicarse mejor mediante mecanismos de termorregulación, sin necesidad de introducir una etapa acuática. El registro fósil que sí poseemos muestra homínidos adaptándose a sabanas cambiantes, bosques abiertos y ambientes plenamente terrestres, sin huellas de asentamientos costeros especializados ni anatomías diseñadas para el buceo. Por ello, la hipótesis ha sido objeto de críticas recurrentes por parte de figuras destacadas de la disciplina. El paleontólogo Henry Gee llegó a compararla con posturas pseudocientíficas, mientras que Riley Black la consideró un ejemplo clásico de seleccionar evidencia conveniente para sostener una conclusión predeterminada. Eugenie Scott la clasificó como antropología marginal, ubicándola junto a fenómenos como el pie grande o los híbridos extraterrestres. Langdon, en su extenso análisis de 1997, subrayó que basar una hipótesis en rasgos de tejidos blandos, que rara vez se conservan, dificulta enormemente evaluarla con criterios científicos. Y justamente el único conjunto de datos capaz de refutarla, el registro fósil, demuestra que esos rasgos aparecieron bajo presiones adaptativas ya conocidas. Cada característica que intenta explicarse mediante un pasado acuático encaja mejor en modelos evolutivos reconocidos o no requiere una interpretación de ese tipo. Incluso investigadores que en algún momento exploraron la posibilidad de una conexión acuática terminaron alejándose de ella. Vernon Reynolds, después de organizar una conferencia sobre el tema en 1987, concluyó que, si bien nuestros ancestros usaban ambientes de agua dulce de forma ocasional, era improbable que hubieran sido verdaderamente acuáticos. Philip Tobias, crítico de la hipótesis de la sabana, tampoco adoptó la propuesta acuática. Consideraba las ideas de Morgan interesantes, pero especulativas. En última instancia, la evidencia acumulada muestra que esta hipótesis no logra sostenerse. A pesar de su atractivo narrativo, los datos fósiles, anatómicos y ecológicos no respaldan un pasado acuático reciente para nuestra especie. Para entender por qué esta hipótesis sigue apareciendo una y otra vez en conversaciones, artículos y documentales, vale la pena mirar más allá de los datos científicos y observar el terreno cultural donde sembró sus raíces. Durante décadas, la llamada hipótesis de la sabana dominó el imaginario popular sobre nuestros orígenes. Un relato lleno de escenas de caza, resistencia física y figuras masculinas estereotipadas enfrentando la dureza del paisaje. En ese contexto, el trabajo de Elaine Morgan ofreció una alternativa muy distinta. Su escritura era directa, desafiante
y con un enfoque claramente feminista. Reimaginó los primeros capítulos de nuestra historia, poniendo énfasis en el agua, la recolección y el cuidado, en lugar de la violencia y la confrontación. No es sorprendente que ese cambio de perspectiva conectara con muchas personas, especialmente con quienes se sentían excluidas del discurso paleoantropológico tradicional. Incluso hoy, la idea de que nuestra historia pudo haber sido más suave, más lírica, sigue siendo atractiva. Suena bonito imaginar a nuestros ancestros no solo recorriendo sabanas interminables, sino también descansando en lagunas cálidas y explorando un estilo de vida poco convencional. Y a partir de ahí, la imaginación hace el resto. Criaturas mitológicas, caminos evolutivos alternativos o simplemente la satisfacción de tener una teoría distinta para compartir durante una charla casual. La hipótesis del simio semiacuático tiene un poder narrativo fuerte. Lo que le falta es respaldo científico. No se trata de pseudociencia al nivel de la homeopatía o la astrología. Es, en esencia, una hipótesis, una idea atrevida que intentó responder preguntas reales sobre nuestros rasgos peculiares. Pero el hecho de ser audaz no la convierte en correcta. Para ganarse un lugar en la ciencia, una propuesta debe explicar la evidencia, generar predicciones verificables y resistir un examen riguroso. La hipótesis acuática no logra cumplir esos requisitos, depende demasiado de conjeturas, ignora información que la contradice y presenta características comunes como si fueran enigmas evolutivos sin explicación. La historia real de nuestros orígenes evolutivos es mucho menos elegante. Está llena de zonas grises, fragmentos incompletos y debates abiertos. Ningún paleoantropólogo afirmaría que tenemos todas las respuestas. Sabemos que todavía nos faltan piezas importantes del rompecabezas, pero lo que sí está claro es que esta hipótesis, pese a su encanto literario, no ha sido aceptada por la comunidad científica y prácticamente ha desaparecido de la discusión académica seria desde hace más de una década. Si pudiera hablar con mi versión infantil, emocionada por documentales sobre sirenas y descubrimientos imposibles, tendría que aclararle que aquellas conclusiones no estaban fundamentadas. Sería una decepción, aunque el resto del programa me habría parecido igual de impresionante en ese entonces. La verdad es que la hipótesis del simio semiacuático está tan pobremente respaldada que, en muchos círculos antropológicos, se ha convertido en un comentario humorístico. A diferencia de la hipótesis de la depredación neandertal, que también he analizado antes, esta propuesta sí tuvo un periodo de debate real. Ambas sobreviven por la misma razón, porque suenan espectaculares. Ofrecen relatos amplios, casi cinematográficos, sobre quiénes somos y cómo llegamos aquí, y por eso perduran, porque son historias, no ciencia. El conocimiento científico avanza con ideas que funcionan, que pueden probarse, que encajan con los fósiles, la genética y la anatomía comparada. Al evaluar la hipótesis acuática bajo ese estándar, su fragilidad se vuelve evidente. En el mejor de los casos, es un ejercicio creativo de imaginación evolutiva. Y, sinceramente, la verdadera historia de nuestros orígenes es aún más fascinante. Para concluir este recorrido, por una de las hipótesis más persistentes en los márgenes de la paleoantropología, vale la pena reflexionar sobre por qué estas ideas logran permanecer en la conversación pública mucho después de haber sido descartadas por la evidencia. Las explicaciones alternativas sobre nuestros orígenes tienen un atractivo particular. Evocan mundos posibles, despiertan nostalgia por los relatos que marcaron la infancia y ofrecen versiones más fantásticas de lo que pudo haber sido la evolución humana. No es sorprendente que imágenes de criaturas imaginarias, playas brumosas y homínidos reinventados continúen rondando la memoria colectiva. Estaban diseñadas precisamente para dejar una impresión duradera. Ese componente emocional explica por qué ciertas hipótesis, aún sin fundamento sólido, siguen reapareciendo. Funcionan como pequeños mitos modernos, combinando ciencia ligera con un toque de dramatización. La hipótesis del simio semiacuático sobrevivió en buena parte porque ofrecía una narrativa distinta, casi poética, que contrastaba con los escenarios áridos de la sabana. Era un relato evocador, fácil de imaginar e irresistible para quienes buscaban una versión más suave y acuática de nuestra historia evolutiva. Sin embargo, detrás del encanto narrativo, siempre es necesario mantener claridad sobre la diferencia entre una buena historia y una explicación científica. La evolución humana es un proceso complejo,
moldeado por millones de años de cambios ambientales, biológicos y culturales. Aún quedan muchos capítulos por descifrar, pero las piezas que sí conocemos provienen del registro fósil, la genética, la anatomía comparada y la arqueología. Cuando se contrasta la evidencia con propuestas especulativas, la distancia se hace evidente. Las hipótesis marginales pueden ser entretenidas, inspirar creatividad e incluso servir como punto de partida para discutir cómo funciona realmente la ciencia. Pero su valor reside en lo anecdótico, no en lo empírico. La historia auténtica de nuestra especie es mucho más sorprendente que cualquier relato alternativo, precisamente porque está construida a partir de datos verificables, descubrimientos concretos y preguntas que siguen evolucionando. Mirar hacia el futuro con curiosidad crítica es, tal vez, la mejor forma de honrar la verdadera historia de nuestros orígenes, una historia compleja, fascinante y profundamente humana.